Yo con lo que me quedo es el tema de ponerle pasión a todo lo que hacemos. Mm, que creo que concuerdo con ella que cuando uno pone pasión, en las cosas que hacemos, en las actividades que hacemos, Ujú, es más divertido. A mí me ujú. resulta. Ujú. Hay esta última cosa que les decía, ¿no? A más de la pasión que otra cosa. Habla un poco de la voluntad, tener su proyecto de vida, ¿no es cierto? Y el manejo un poco de las emociones. Y estas son claves fundamentales en si uno no tiene un proyecto de vida. ¿Y a qué se relaciona con lo que nosotros estamos haciendo? Hay un norte, hacia dónde ir, ¿no es cierto? Tengo un proyecto de vida, sé hacia dónde quiero dirigirme desde ese proyecto, tengo la voluntad para querer hacerlo y me apasiono por hacerlo, ¿no es cierto? Y además esta parte de manejo emocional. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? ¿Cuánto de nosotros que somos parte de una empresa trabajamos en este sentido? ¿Cuánta voluntad ponemos en hacer las cosas que debemos hacer? ¿Cuánta pasión ponemos? ¿No es cierto? ¿Cuánto manejo mi emocionalidad para resolver problemas constantemente? ¿No? Y no me quedo el, eh, el, eh, en lo malo de las cosas. Recuerda que decían también una parte de esta charla que decía, yo no me puedo quedar todos los días en mirar lo malo de alguna manera, sino en cada día encontrar algo que me levante, que me dé vida, que me dé esa emoción, digamos así, como por vivir. Entonces, son claves que son importantes y que nos debe quedar como en la cabeza, ¿no? ¿Cuántos de nosotros vivimos sufriendo por algo que ni siquiera existe, que ni siquiera va a pasar? Y ponemos siempre el no o la mala actitud en la vida. Y cuando tienes mala actitud y cuando miras todo lo malo, obviamente te va mal. Y te va mal porque no estás viviendo lo que en verdad quisieras vivir. Y también les relaciono con esto porque se habla ahora, recuerden que lo primero que habló ella es de la felicidad. Las personas estamos en busca de la felicidad, pero consideramos que la felicidad de alguna manera está relacionada con sensaciones, ¿cierto? No sé, quiero vivir la felicidad y paso de farra todo el tiempo, quiero vivir la felicidad y estoy con mi vida de parejas, cambiando de parejas, y se vivo de las sensaciones a través no sé, de las dependencias, yo qué sé. Y no hablo de drogas en sí, sino de las dependencias que nosotros tenemos. Esa búsqueda de sensaciones o esa vivencia de las sensaciones pensamos que es felicidad. Inclusive la vida material, ¿no? Que debo tener un carro, una casa, lo que sea, para ser feliz. Cuando de verdad la felicidad no está en el exterior, sino en el interior. Entonces, el mundo tiene que ir a mirar que la felicidad está en constituirse en esto que les acabo de decir, como claves, ¿no es cierto? La felicidad implica en seguir en mi proyecto de vida, en tener todos los días, pequeños pasos para construir ese proyecto de vida. Tener esa posibilidad de buscar y de apasionarme por todo lo que hago. Y entonces vives una vida feliz. Ahora hay una maestría para talento humano, las personas que están dentro de la formación como ustedes de talento humano, que es empresas felices. Y se habla de personas felices dentro de la empresa. Pero básicamente es esto, ¿no? El enfoque que se da al ser humano. Y el ser humano está planteado en el hecho de mirarlo así. Entonces, como empresas que estamos haciendo ahora un programa de desarrollo, vamos a hacer un programa de desarrollo organizacional, ¿en qué momento yo puedo aplicar esto que hemos escuchado en hacer que las personas sean felices dentro de esto? ¿Cierto? ¿Qué hago para que construyan ese proyecto de vida que está relacionado con su vida profesional? ¿Qué hago para que todos los días sea algo que les apasione, que les encante, que vayan viendo lo positivo que les vaya pasando, ¿no? Entonces, y es un entrenamiento, ¿no? Es su cerebro. La otra cosa que es interesante también de esto es que se plantea de que todo lo que está en nuestra mente se constituye en una vivencia real.
Si yo vivo asustado o angustiado por lo que me va a pasar cuando salgo, porque me voy a enfermar, porque vivo en un proceso de tensión, y para nuestro cerebro es una realidad. Y desde esa realidad la vive, y desde esta realidad también la sufre. De la otra manera, si yo vivo el presente en este momento y vivo desde esa realidad del presente y mirando las cosas positivas que me pueden pasar, nuestro organismo vive desde eso. Se habla del estrés, y en algún momento también hablábamos con ustedes del estrés en las empresas, pero está relacionado con esto, ¿no? Con cómo yo miro las cosas, no solamente dentro de mi trabajo, sino fuera de mi trabajo, con mi propia vida, y cómo desde ahí me relaciono conmigo mismo y con el mundo, ¿no? Entonces, quería un poco darles esta introducción en esta primera parte, que está relacionada con esto. ¿Cómo yo miro? ¿Cómo estoy apasionado con mi carrera? De verdad, cuando vengo a clases, vengo y quiero aprender, me apasiono por esto, lo quiero aplicar, quiero dar ese proceso de cambio constante, o vengo a oír y no me pasa nada, si quiero aporto, si no, no, apago mi cámara, etc. Yo creo que es eso, ¿no? ¿Cuánto yo estoy dando para construir mi propio proyecto de vida? Y ustedes deben tener experiencias como personas que trabajan directamente en la parte de talento humano, las que trabajan, pero de todas maneras todos. Miren las personas que son positivas, que son proactivas, que son alegres, que miran la actitud, tienen una actitud positiva, y que cuando les dices, haz esto, lo hacen, y demuestran sus capacidades. Son personas buscadas por todo el mundo, buscadas. Y además, otra cosa que es importante, otra cosa que es importante también, es este vínculo con el mundo, ¿no? Y yo me vinculo desde eso. Si yo soy positiva, me vinculo con el mundo y con las personas desde lo positivo. Si yo soy negativo, me vinculo desde eso, porque desde dónde más me vinculo, sino desde lo que yo pienso y siento. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, busquemos eso, trabajar también dentro de esos programas de desarrollo organizacional que tienen. No solamente desde el área de productividad, sino como ser humano. ¿Qué hago para llegar a esta felicidad, a que la gente se sienta feliz dentro de esos espacios de trabajo? Y trabajar en eso, ¿no? En ese interior de las personas. Muy bien, chicos. Entonces, desde esto espero que siempre estas pequeñas cosas que hago al inicio les aporte y cojan lo mejor de cada uno de estos, porque más que ustedes que aprendan, tienen que ser seres humanos que vayan en esa posición de crecimiento personal. ¿Quién soy yo? Imagínense una persona en talento humano que siempre vea lo negativo, que siempre esté en la crítica, que siempre no quiera crecer como persona o profesionalmente. ¿Desde dónde puedes ayudar a crecer y formar profesionalmente con las personas que trabajas? Entonces, es importante. Entonces, ¿desde dónde me estoy relacionando yo? ¿No? Te queda esta interrogante y mirar de este corto que les he dado de una psicóloga, es psiquiatra y es una persona que trabaja en la conducta, que investiga sobre la conducta humana. Entonces, tiene mucho conocimiento del tema, ¿no? Y de la neurociencia, que ahora está muy en investigación de cómo funcionamos desde esto. Última, les voy a pedir, no quiero volver a repetir, chicos, prendan sus cámaras. Me parece que hay cosas que yo les digo y no son sugerencias, son cosas que nosotros debemos hacer. Así que vamos a comenzar. Les había dicho, ayer comenzaron a hacer esta preparación de su exposición. Vamos a comenzar con el primer grupo. Los dos primeros grupos se prepararon el sistema de modelo. Señora, ¿cómo está? Buenas gestión. noches. Me saluda el director del trabajo. Estoy ¿Cómo José en la está? calle. Es porque no prendo la cámara en este momento. Ok, no se preocupe. Por favor, cuando llegue la prenda. Del modelo de gestión de cambio de Kotter. Entonces, asumo que ya lo deben tener. Está también ya en la plataforma.
está ya en la plataforma el link para que ustedes puedan subir hasta mañana, ¿no? Pero les había puesto hasta mañana porque entre hoy y mañana esperemos que podamos exponer y puedan ir un poco modificando para que ustedes logren subir una buena presentación, ¿no es cierto? Entonces, me parece que en el primer grupo ¿quién estaba que dijo que va a exponer? El primer grupo, por favor, Dylan, me parece que tú vas a exponer, ¿no es cierto? Sí, profe, pero yo soy Ya. del segundo grupo. Ah, tú eres del segundo. ¿Cuál es del primer Sí. grupo, chicos? ¿Cuál es del primer Aquí, grupo? Esther, buenas noches. Sí, Tafi ya va a compartir estuvo, la presentación. Eric, me parece que estuviste ahí en el primer grupo, entonces, por favor, presenten el primero, que son del modelo Kotter. Les dije que después de esto yo voy a hacer también mi exposición de esto y les voy a pedir que sobre esto tengan muy claro el modelo, porque lo que les decía, ¿no? En base a eso vamos a hacer nuestro trabajo también de autoinstruccional. Muy bien, les escucho, por favor. No me deja. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Sí, Tafi. Jennifer, sí. Ok, el modelo de Kotter. Nosotros somos el grupo número 1. Estamos conformados de Jennifer Romero, Rocío Villa, Eric Bravo, Daniela Balseca, David Simbaña y Daniel Ibarra. Como primer punto pusimos una frase dicha por John Kotter, que es: la gran mayoría de los esfuerzos de cambio a gran escala fallan, lo que significa que la probabilidad de que realmente ha experimentado un fracaso y su gente lo saben y son pesimistas. Por lo tanto, de intentar algo nuevo es muy alta. John Kotter. El modelo de Kotter es un método que ha logrado contribuir a la gestión del cambio en diferentes organizaciones, sin importar su actividad económica a la que esto se pertenece. Esto se caracteriza porque es una herramienta de mejora continua. Ya, tenemos 8 pasos que Kotter nos da como recomendación a seguir, los cuales tenemos los siguientes. El primer paso, que es establecer un sentido de urgencia, les voy a ir detallando aquí. Que este punto es sin duda el más importante, ya que en él se debe expresar la urgente necesidad del cambio, tomando en cuenta el apoyo de directores y gerentes de la organización, junto con la mayoría de todos los colaboradores. Esta debería ser la pauta de la motivación inicial para lograr la transformación que nosotros queremos ver en nuestra empresa. Como paso número 2 tenemos conformar una coalición, que es convencer a la gente de que el cambio es necesario. Esto a menudo implica un fuerte liderazgo y apoyo notable por parte de la gente clave dentro de la organización. Para liderar el cambio debe reunir un equipo de personas influyentes cuyo poder proviene de una variedad de fuentes, incluyendo los puestos que ocupan estatus de experiencia e importancia política. Cabe recalcar que todos, con el esfuerzo de todos, se logra un cambio. Ok, tenemos como tercer paso crear una visión clara del cambio. Ya, la resistencia. Ya, la resistencia al cambio es nuestro oponente y por esta razón se debe llevar a cabo una perspectiva que sea simple de transmitir en un lapso que no lleve más de 5 minutos. Mientras más clara, más concisa y mucho más entendible es mejor. Se debe detectar los puntos de vista claves por lo que se necesita el cambio, tener una reseña de cómo vemos el futuro de la compañía si aplicamos este cambio
y explicar la táctica que se seguiría para conseguir las ventajas que reflejaría el cambio de nuestra compañía. Tenemos como cuarto paso comunicar la visión, teniendo claro la perspectiva. Su finalidad es comunicarla a toda la compañía, sin dejar excepciones. Sin lugar a dudas encontraremos resistencia, por lo cual va a ser determinante para el triunfo transmitirla constantemente hasta que se logre impregnar en cada una de las capas organizativas que ésta posee. Tenemos como quinto paso eliminar los obstáculos. En esta fase ya toda la organización es consciente del cambio que se desea aplicar y cuáles son las ventajas de imponerlos. No costará mucho identificarlos. En esta situación es necesario que se tome mucha conciencia de lo que implica para la organización no utilizar los cambios que uno considera que es para un futuro mejor. Como sexto paso tenemos un triunfo a corto plazo, que es mostrar a todos los colaboradores los resultados positivos del cambio y que las voces críticas se vayan aplacando en el peso de los resultados. Se debe idear recompensas a corto plazo. Tenemos como séptimo mantener la dirección, creer que el cambio se ha producido por conseguir un triunfo, por conseguir una mejora. Podría ser un error, sí, estamos de acuerdo. De esta forma, nuestro cambio puede terminar refinándose hasta conseguir un estado en el cual debemos detener el proceso para consolidar el cambio. Hay la típica frase que nosotros decimos, el que no arriesga no gana. Y sí, podemos perder, pero la lucha debe ser constante. Y como octavo paso tenemos anclar el cambio a la cultura de la compañía, que para lograr que cualquier cambio prevalezca dentro de nuestro entorno, este debe formar parte del núcleo de la organización. La cultura corporativa a menudo determina qué hacer, porque los valores detrás de su visión deben mostrarse el día a día. Esa es nuestra consulta, profe. Muy bien, Jennifer. Yo creo que está bastante claro, bastante sencillo, pero súper claro. Este es uno de los modelos que yo les decía que me parece que son súper interesantes en el sentido de que tiene un proceso bastante donde involucra a la mayoría de colaboradores y sigue un proceso, ¿no? Y vamos a escuchar al siguiente grupo y luego yo les doy algunas aclaraciones más sobre el tema. Ok, buenas noches, ingeniera. ¿Cómo están? Yo creo que repetir lo que mis compañeros han dicho está un poco de más. No importa. Yo creo que No voy importa. a... No importa, pero Es que, dale. profe, le iba a hacer un ejemplo. Iba a tratar los 8 pasos dando un ejemplo. Perfecto. Por ejemplo, el modelo Kotter trata de crear un cambio empresarial basado desde el primer punto, que es una necesidad, o creando un sentido de urgencia, ¿no es cierto? ¿Cuál es el ejemplo que yo les voy a poner? Primero, la mayoría de empresas a veces lo primordial que sufren es el cambio tecnológico. Vamos a tomar la idea de una empresa con una tecnología bastante antigua. ¿Cuál es nuestro sentido de urgencia en este punto? La tecnología obsoleta. La tecnología obsoleta nosotros sabemos que nos puede implicar pérdida de informática, hackeos y todo ese tipo de problemas. Basado nosotros en ya esta necesidad y en este problema que tenemos, ya creamos el sentido de urgencia. ¿Con quién? Con nuestros jefes, con nuestro inmediato superior o con personas allegadas al tema que necesiten este tipo de cambio dentro de la empresa. Y ahí pasamos al segundo punto, que sería la formación a una coalición poderosa. Ya. Ahí espérame, Dylan. Yo creo que es importante también lo que tú has puesto, lo que ustedes han puesto aquí, ¿no? Que es importante, por ejemplo, no te cambies, Dylan. ¿Quién tienes? ¿Tú tienes la presentación? Esto de identificar las potenciales amenazas y desarrollar este escenario futuro, es decir, hacia dónde queremos llegar, pero ir convenciendo que hay una necesidad, lo que nos dice Dylan, ¿no? Si yo tengo una empresa en donde no ha llegado a utilizar la tecnología como una herramienta fundamental del proceso de cambio, no funciona. Y la idea es que
el sentido de urgencia le permitan a ellos decir, si no hay este cambio, inclusive cuáles son el futuro perjudicial y cuáles son los beneficios que de alguna manera van a obtenerse, ¿no es cierto? Esta parte que pones aquí también, iniciar esta parte como de debates honestos y dar razones convincentes para hacer a la gente pensar y hablar. El por qué es importante este cambio. Siempre dentro de esto también es crear estos espacios de conversación con los colaboradores de tal manera que ellos conozcan lo que se piensa hacer, el por qué se piensa hacer y también crear esta necesidad de cambio, ¿no es cierto? Porque va en beneficio de ellos también. Muy bien, Dila. Gracias. Sigue, por favor. Ok. Eric, alzo la mano. Eric, ¿qué puedes aportar? No, profe, no. Que continúe nada más. Dylan, no. Yo quería avisarle algo después de la exposición, perdón. Ah, ya. Ok. A ver, continuando con lo que usted nos decía, incluso podemos ejemplificar poniendo empresas que han tenido un riesgo en estos meses o en este medio año. Por ejemplo, en el municipio de Quito sufrieron un hackeo a nivel alto. Se perdieron varios archivos. ¿Por qué? Porque no se tiene la tecnología debida ni personas preparadas en eso. Ahí está nuestro sentido de urgencia. Como nosotros ya estamos dando a conocer nuestro sentido de urgencia a las personas allegadas o incluso a personas de áreas que realmente son vulnerables, comenzamos a formar una coalición poderosa. Nosotros decimos coalición, pero a veces no entendemos de qué es. La coalición es simplemente buscar un grupo de personas que entienden nuestro objetivo y entiendan la preocupación de este proyecto que estamos armando. ¿No es cierto? A nosotros formar una coalición poderosa, primero comenzamos a tener respaldo de gente. Comenzamos a hacer que la gente nos entienda. Desde ahí ya vamos empezando a ver un futuro junto con estas personas de otras áreas y de nuestra área también. El tercer paso, ¿cuál es? Crear una visión. Espérate un ratito. Okay. Y en cuanto a la coalición, y la coalición es importante ubicar a personas que tienen credibilidad, que tienen la posibilidad de llegar a la gente, que tengan un buen vínculo con las personas. La credibilidad es importantísima y que no necesariamente sean parte directa del proyecto, es decir, dentro de, están en ellos, dirigidos por ellos del proyecto, sino que nosotros cojamos a estas personas que tienen esa capacidad de llegar, de vincularse, que son creíbles, que tienen y son a los primeros que debemos involucrar. La coalición es esto, formar un equipo que permita llegar a las personas, como les decía, con credibilidad y desde eso se pueda construir ese cambio, ¿no? Cuando hay ese compromiso que pones ahí también, este vínculo que digo yo, este compromiso emocional y de vínculo con los líderes, por eso se habla de la coalición, líderes que tengan un espacio que permita favorecer que el proyecto pueda tener la credibilidad que les acabo de decir. Sigue, por favor. Ok. Al crear nosotros una visión que respalde el cambio, la mayoría de personas van a decir, ok, tenemos el problema, nos estamos dando cuenta que está mal, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué es lo que queremos hacer? Perfecto. Digamos, en nuestra empresa tenemos tecnología súper antigua, tenemos a gente trabajando en computadoras muy obsoletas, muy dañadas. ¿Cuál es nuestra visión? Cambiar, poniendo el ejemplo, cambiar cada computadora por una laptop. Primero, evitamos riesgos laborales, ya que al trabajar con una computadora obsoleta tenemos el riesgo de que primero las pantallas antiguas son malas, nos dañamos los ojos, tenemos problemas con los mouse y los teclados. Desde ahí comenzamos partiendo desde un problema, evitándonos un problema y también añadiéndolo a nuestra visión para que se siga fortaleciendo. Al cambiar nosotros, por ejemplo, los servidores del trabajo, al modernizar, se podría decir, evitamos tener este tipo de hackeos, tener este tipo de problemas informáticos, que se cae la red, y comenzamos a brindar una mejor ayuda tanto a nuestros clientes y un mejor lugar laboral a nuestros empleados. ¿No es cierto? Después de todo esto, ya teniendo armada la visión de lo que vamos a hacer y todo lo que queremos cambiar,
tenemos que comunicar la visión. Ahí, espérate No. un ratito, lo que te decía también que es importante, ¿no? Y ayer les decía, debe ser una visión corta, sencilla, visible, que todo el mundo lo pueda compartir, ¿no? Inclusive ahí ponen que es una visión en donde en 5 minutos puedan saber exactamente cómo llega a las demás personas, ¿no? Que cuando hacemos una visión que sea muy complicada, que no pueda ser entendible para todos los niveles de la empresa, tanto el gerente como la persona que está en los diferentes lugares de trabajo, no sé, desde de las personas que hacen mantenimiento, las personas, todo el equipo, toda la institución, dependiendo obviamente de los procesos de cambio que se van a dar. Entonces, eso es mejor, o sea, que sea clara, sencilla y que tenga la posibilidad de llegar a todos los niveles. Ya, ¿no? Uh-huh. Ya, ok. Ahora que vamos a comunicar la visión, como dice la profe, tenemos que tener primero un lenguaje claro, conciso, porque no todas las personas son entendidas en lo que vamos a hacer. Es como que una persona de finanzas viene y le habla a un informático. Puede que sepa algo, pero no va a saber todo. Así que el momento de nosotros comunicar la visión, tenemos que hacerlo supremamente claro, ya que vamos a encontrar personas con las que vamos a tratar de competir, no en malos términos, sino personas que van a estar en contra de querer el cambio, de que se cambie, ¿cómo decir?, su espacio laboral, porque ya están acostumbrados a lo mismo de siempre. Claro. Además hablan de un proceso como de cambio. Ayer les decía, no pasas de este estado de confort que todos los seres humanos tenemos. Es como instintivamente ya marcas tu territorio, ¿no? Y de alguna manera cuando quieres darte y te dicen tienes que cambiar hasta de camino, dices no, porque te da seguridad. Y eso implica también que yo debo entrar a un proceso de aprendizaje y a veces nos da miedo el no lograr un aprendizaje adecuado. Yo creo que de lo que estás hablando de la tecnología ha sido uno de los mayores miedos que tenemos, especialmente las personas que tenemos un poco más de edad, ¿no? Se nos ha constituido en un tema bastante difícil, que de todas maneras hemos tenido que adaptarnos a las nuevas, a la nueva realidad del mundo, en donde hemos tenido que manejar los sistemas informáticos. De hecho, para nosotros, por ejemplo, los profesores fue un cambio tremendo al tener que hacer todo este proceso de aprendizaje en poquísimo tiempo, ¿no? Porque era como que de la noche a la mañana aprendamos nuevamente y logremos hacer un proceso de cambio en cuanto a la cuestión informática. Entonces, esto implica, y esto nos lo costó, en primera instancia siempre se dice que lo antiguo es lo mejor, ¿no es cierto? Y defiendes eso. Por eso es que este modelo tiene en inicio este punto que considero que es muy bueno, es el poder involucrar a la gente, ¿no? Crear este sentido de que esta necesidad de cambio para sus beneficios personales y obviamente por ende a la empresa también. Sigue, por favor. Ok. Ahora, como dice la profe, el cambio es supremamente duro porque la mayoría estamos acostumbrados a hacer lo mismo de siempre en las mismas cosas de siempre. Ahora es cuando viene la parte un poco más complicada de la mano de lo que dijo la profe, que es el eliminar obstáculos. El momento que nosotros eliminamos los obstáculos, no se refiere a eliminar a personas que simplemente no les gusta el cambio, no. Eliminar el obstáculo es darle a entender a esta persona o tratar de que esta persona se adapte a un mejor espacio, a un mejor rendimiento, a un mejor modelo, a todo lo que nosotros queramos hacer. No es obligatorio, pero nosotros viendo, ¿cómo se diría? Viendo espejos de otras áreas, vamos a comenzar a entender que no es malo el cambio. Y de ahí viene el otro punto, que para mí sí, y espérate ahí también, y creo que en los dos grupos también se planteó, ¿no? Que es el momento en donde de alguna manera pueden ir ubicando a las personas que están en esta resistencia al cambio e irles involucrando más bien directamente en el proyecto, ¿no? Es decir, porque a veces los que resisten al cambio pueden ser líderes también. Por eso les decían que en primera instancia al formar esta coalición es súper importante el ubicar las personas que son líderes, que tienen esta posición de llegar y
concomitantemente con esto, hacer estos procesos ya de reconocimiento y de recompensa con la gente que está haciendo primero este cambio, ¿no? Y que ellos vayan viendo cómo estos cambios van a ir haciendo que su función y que como consecuencia de este cambio hay también beneficios a ellos, ¿no? Entonces, eso también es importante. Ok, continuando. Al eliminar obstáculos, a mí me parece que esta parte se une con la otra, con la sexta, que es lograr victorias a corto plazo. ¿Por qué? Porque para nosotros eliminar los obstáculos y dar a entender que este modelo funciona, lo hacemos logrando victorias a corto plazo. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que estábamos usando, la actualización de la empresa y modernización. Al momento en que nosotros, cuál también es uno de nuestros problemas que nos van a decir, perfecto, pero la empresa no va a tener el dinero de la noche a la mañana para cambiar toda la empresa. ¿Cuál es nuestro objetivo? Coger pequeñas batallas, se podría decir. Vamos a ganar pequeñas batallas lográndolo por áreas. Esa es una victoria a corto plazo. Por ejemplo, ya, perfecto, no cambiemos a todos, cambiemos solo a sistemas. Si sistemas demuestra de aquí a un mes que la velocidad en la que están trabajando se ha duplicado, se ha triplicado gracias a la modernización de la empresa, podemos seguir haciéndolo. Y así que ganamos. Nos ganamos primero la confianza de las personas que nos están escuchando. Segundo, nos vamos a ganar credibilidad, no solo de los jefes, sino de nuestro grupo que estaba para la coalición. Porque de una u otra manera las personas que estaban ayudándonos en nuestra coalición, o sea, nuestros amigos de otras áreas, van a decir, sí, todo está chévere, pero no tienes ningún resultado. Ahora, nosotros demostrando victorias por áreas, ¿qué hacemos? Estamos ganando primero confianza y nuestro proyecto va a seguir creciendo. Ahí es cuando llega el séptimo punto, seguir adelante con el cambio. Una vez que ya hemos ganado la confianza, hemos ganado también la pequeña victoria a corto plazo, el séptimo punto es el más fácil, porque todo el mundo se va a comenzar a dar cuenta de que todo esto es necesario. Ya no es una locura de una persona, sino es necesario. Seguimos adelante con el cambio y ya no va a ser solamente un área que va a cambiar, sino algunas. ¿No es cierto? Y por último, hacemos el anclar los cambios a la cultura corporativa. ¿Por qué? Nosotros podemos decir, perfecto, vamos a trasladarnos desde un espacio súper antiguo de tecnología a uno nuevo. Pero la tecnología siempre cambia a medida de los años. ¿Qué tenemos que obligar nosotros? A la cultura corporativa que se haga cada año una actualización de cosas necesarias. Esa sería, como decir, la meta de nuestro proceso, de nuestros objetivos o de todo lo que nosotros queramos hacer. No es cambiar solamente una cosita, no es conseguir confianza, no. Es que todo esto se implemente a la cultura corporativa o a las costumbres que se tiene en la empresa, o más que nada se vuelva una necesidad latente, ¿sí? Yo creo que hasta ahí sería el ejemplo que quería tratar, profe. Y tomando en cuenta, bueno, la cultura está relacionada con la misión, con la visión, con los valores, con la conducta de las personas, ¿no es cierto? Entonces tenemos una conducta que permite que nosotros estemos acostumbrados a un constante cambio, que decimos, ¿no? Entonces estás abierto a los cambios, a la innovación y a la adaptabilidad, ¿no? Yo me adapto constantemente porque eso es parte de lo que necesitamos. Se vuelve como esto, como la forma de respuesta conductual que tenemos todas las personas que formamos parte de una empresa. Muy bien. Gracias, Dylan. Muy bien, chicos. Ustedes son perfectos para esto. Así que, ¿qué les parece el modelo? De alguna manera, ustedes ven cómo este modelo es sencillo, pero súper claro. Ahora, para hacer los procesos de cambio, nosotros debemos seguir este modelo. Imagínense y seguir como que con una lógica de secuencialidad. En el momento que no seguimos esta lógica de secuencialidad, no logramos hacer estos procesos de cambio. Por ejemplo, si yo no hago el primer paso, que es
esta parte de crear o desarrollar en las personas el sentido de urgencia, de convencerles que necesitamos cambiar. Comenzamos con ese proceso en donde ya la gente comienza a tomar resistencia para esto. ¿De acuerdo? Preguntas sobre el tema, chicos. Preguntas. ¿Les parece que está claro? ¿Les parece que es algo que sí se puede implementar en las empresas en la actualidad? ¿O ustedes han tenido experiencias en donde se ha implementado este modelo? ¿Quién me comenta, por favor? Profe, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Hola. Ya, tenía una pregunta. Sí, o sea, yo sí lo he vivido muy de cerca la implementación de este cambio y de hecho ahorita quedo casi convencida que se ha estado aplicando este modelo que desconocía. Uh-huh. Sin embargo, por ejemplo, no te escucho, no te escucho. Creo que, no sé, Marisela, si eres tú o... ¿Cómo? Entonces es internet, profe, tal vez. Marisela, no sé si sea tu computador o sea yo la que esté con mal internet, pero no logré escucharte. No sé si todos no me escuchan a mí o es un problema de Marisela. Se les escucha a ambas, profe. Ah, ya. Entonces yo soy la que estoy. Gracias, Nicole. Lo que pasa es que yo le oigo así, entonces yo dije, no sé cuál es. Pero en todo caso apagué mi cámara momentáneamente. En todo mi pregunta caso, iba... Dale, porque no te escuché. Sí. Ya, mi pregunta era cómo lidiar o cómo manejar cuando dentro del equipo que está conformado hay personas que se resisten a ese cambio. Uh-huh. ¿Qué pauta nos puede dar usted para tratar? O sea, no hacerles un lado, sino para integrarles y que sean parte de este. Ajá. Siempre vas a tener esto, ¿no? Quiero volverles a dar algunas cosas de aclaración del tema, Marisela, y esperemos que por ahí un poco vayas solventando algunas preguntas más. Un poquito más de aclaración sobre como convertirlas en pasos, ¿no? Si bien está de manera general los 8 pasos, dentro de esos pasos, ¿qué nomás es importante? ¿De acuerdo, Mari? Ahí luego te puedo comentar sobre eso. A ver, miren chicos, aquí tengo esta presentación que está relacionada con lo mismo que ustedes han hecho. La primera es aumentar el sentido de urgencia, ¿no? Y cuando se identifica el problema y se establece el sentido de urgencia, se debe contar con datos que muestren a toda la organización la realidad actual del proceso y que produzcan la sensibilización de entender el cambio. Entonces, plantear la urgencia es hacer algo muy realista. Miren lo que está pasando en esta empresa. Hay datos reales. ¿Cuál es la proyección también que vamos a tener? ¿Qué pasa con las otras empresas? Es decir, darles datos que les permita a ellos mirar que sí es importante o es urgente esa necesidad de cambio. ¿De acuerdo? Primero, mostrar a la organización la realidad actual. Esta es nuestra realidad actual, lo que decía recién Dylan. Nuestra realidad actual es que estamos retrasados en el proceso de integrarnos a la tecnología. Esta es nuestra realidad. ¿Y cuál es la desventaja que estamos teniendo frente a otras realidades o a otras empresas donde han avanzado en la tecnología? ¿De acuerdo? Entonces, siempre este convencimiento, ahí Marisela, la primera cosa que yo puedo plantearles es siempre darles, hacerles que sean parte. Esto por lo general no se hace. Porque lo que se hace es que siempre los directivos o los líderes son los que tienen esta información, ¿no es cierto? Saben la realidad, saben lo que quieren, pero a los colaboradores solo se les dice, se va a hacer el cambio y punto. Desde ahí hay una resistencia cuando no hay este involucramiento de manera adecuada y involucrarles con toda esta información.
Para lograr los resultados se debe trabajar con todas las áreas involucradas y a la vez se recomienda solicitar el apoyo de expertos de la industria para poder alcanzar el cambio esperado. Es importante siempre rodearnos con personas expertas. Si yo tengo, porque además los expertos pueden ayudarnos de manera directa. Recuerdo, yo trabajaba en la Universidad San Francisco hace no muchísimos años, hace unos 10 años puede ser. Y nosotros comenzamos en la universidad con esta educación a distancia y con la plataforma, con el Moodle. Yo me acuerdo que para mí era la cosa más terrible porque además teníamos uno de los primeros Moodle y era súper fuerte. Y obviamente todos nos resistíamos a utilizar el Moodle, pero nosotros teníamos expertos en donde trabajaban las 24 horas del día. Entonces, ellos, si yo en este momento se me dañaba algo, le llamaba al experto y me decía, a ver, ¿qué está haciendo? ¿Cómo está haciendo? ¿Qué pasó? ¿Cómo le acompaño? ¿Ya? Y teníamos capacitaciones las veces que tú querías. Entonces, estábamos acompañados de expertos y que obviamente a la larga demostraron de que esto que hizo en primer lugar, yo no sé si en primer lugar o en segundo lugar, obviamente teníamos ahí otras universidades que hicieron de una manera distinta, pero fue una de las cosas que ayudó a que todo este proceso, por ejemplo, ahora en el momento de la pandemia sea casi que no cambie el proceso de movimiento de las universidades. Y nosotros también comenzamos luego. Pero entonces, esta realidad más la posibilidad de estar rodeados de gente que es experta, que explique todo lo que va a pasar, cómo va a pasar, cuáles son los pasos, son importantes para eliminar este proceso también de cambio. Es, por lo tanto, importante la presentación de objetivos, la definición del equipo, quiénes van a trabajar, cómo van a trabajar, cómo va a afectar cómo le afectará a él como persona el proceso. Van a haber cambios, posiblemente, bueno, nos decían, por ejemplo, les voy a seguir comentando esto, por ejemplo, que nosotros teníamos. Nosotros cuando comenzamos esto, nos decían que los que tengamos la plataforma súper organizada y bien, la universidad te compraba el derecho a utilizar esa plataforma, tu clase, y te pagaban $2,000 por la clase. Entonces también era una forma de incentivar, decir, bueno, puche, que esta maravilla de cambio me va a ayudar a que yo cambie. Te lanzaban eso como una forma de engancharte, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar en ese proceso contigo? Pruebas que se realizarán mientras se ejecuta el proceso que también decía, ¿no? Poco a poco voy a decir cuáles son las pruebas, es decir, después de unos, no sé, de un tiempo, de unos meses, subirá aparentemente el proceso de comunicación externa o mejorarán las ventas, yo qué sé, las cosas que se vayan dando como un proceso. El plan de entrenamiento, ¿cómo les vamos a entrenar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es este acompañamiento que va a tener? ¿Cuáles son las etapas del proyecto? Y el programa de comunicación y de los resultados va a ser importante. Por lo tanto, si ustedes ven, ustedes cuando ya van a tener ese proceso de urgencia, deben tener ya elaborado el plan. Deben tener todo clarísimo cómo va a ser, de tal manera que ustedes tengan la posibilidad de saber qué es lo que va a pasar con todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, presentar los objetivos, definición de equipo de trabajo, cuáles son, cómo afectará el proceso, cuáles son las pruebas que se van a realizar, cuál va a ser el plan de entrenamiento, porque ahí usted, ¿qué hace cuando presenta este plan de entrenamiento? Disminuye la ansiedad, disminuye el miedo, porque dice, primero, lo que le da el sentido de seguridad, yo no voy a estar solo. Y uno le da la seguridad de que si se equivoca no pasa nada, que ahí habrá alguien que le esté entrenando constantemente, que el error puede haber, dar la seguridad de que el error no va a ser una forma de, por ejemplo, de que salga de la empresa. Si usted no aprende rápidamente, va a salir de la empresa. Si usted no aprende, va a tener un entrenamiento. Vamos a capacitarle constantemente. Y vamos a analizar y vamos a dar a entender las etapas que tiene el proyecto, ¿no es cierto? Y comunicación constantemente de resultados. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere el sentido de urgencia. Voy a dar toda la información que me permita a mí darles a ellos la tranquilidad de que van a tener esto que les acabo de decir, ¿no? Un acompañamiento, saben lo que va a pasar.
El miedo por lo general viene en los colaboradores cuando no sabes lo que va a pasar, cuando solo te dicen va a haber un cambio. Entonces, lo primero que va a pasar es el miedo de que, lo que les decía, voy a perder el trabajo, no voy a poder aprender, nadie va a estar cerca para poder apoyarnos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante aclarar para hacer esta parte que les decía. Crear esta coalición de liderazgo que decía, convencer a los integrantes de que el proceso productivo es necesario, como les decía. Y también debe ser liderado por personas que tienen unas habilidades de conexión y autoridad más fuertes. Ahora, ¿quiénes deben ser parte de esto? Deben ser personas que son personas que no sean que no sean fáciles de reemplazar. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo tengo una persona que tiene algún tiempo en la empresa y que sé que es una persona que tiene estabilidad en la empresa, ¿de acuerdo? Entonces yo le involucro a esta persona para que esta persona logre estar o dar estabilidad al proyecto. Entonces, primero, personas que no sean reemplazables a corto plazo. Primero, los que deben formar este equipo de líderes. Segundo, que sean técnicos. Personas que estén siendo impactadas en las soluciones técnicas que se pueden dar para involucrarles al proyecto. Yo no puedo poner una persona que lidere que no tenga esta capacitación técnica del proyecto, porque son las personas que van a estar directamente relacionadas. Las otras personas que van a estar dentro de esto son grupos que son impactantes dirigiendo el proyecto, ¿no? que son grupos que les interesa y que tengan este soporte. Luego, estas personas que hacen este proceso de agentes de cambio, ¿no? Que van informando, que van dando, que tienen esta posición de supervisión, pero que también van acompañando en el proceso, ¿no es cierto? Y que también las otras personas que deben estar son personas que sean usuarios finales, que estén involucrados en todo esto, que vayan dándote esa retroalimentación constante. No sé si les estoy aclarando, por ejemplo, lo que decían ustedes, este grupo de técnicos de coalición tienen que ser todas estas personas, ¿no? Y aquí están claramente los técnicos, los que dan el soporte, los que dan la estabilidad al proyecto, que son gente que están involucradas directamente, gente que hace este proceso de supervisión y de acompañamiento. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí está claro? Recuerden que esto ustedes van a tener que luego, si van a formar esto que les decía, una pequeña empresa, entonces, ¿cuál va a ser? ¿Cómo van a plantear el proyecto? ¿Cuáles son todos estos procesos? ¿Qué personas van a formar parte de esta coalición? ¿Quién llega? Nosotros tenemos, por ejemplo, cuando haces un proceso de cambio, nosotros hace poco hicieron una implementación de un cambio y involucraron personas nuevas en un proyecto, pero eran personas bastante entrenadas y con bastantísimo conocimiento, que si bien no son personas que han estado por años en la institución, son personas que traen la parte técnica. Y como tienen un súper buen conocimiento de lo que se va a hacer el proyecto de cambio o el cambio que se va a dar, son personas que se han involucrado más rápidamente a la institución, porque son personas a las que tenemos que acudir constantemente para esa asesoría. Las personas que forman parte de la coalición tienen que ser esas personas que están involucradas no desde lejos, sino cercanos a las personas a las que están involucradas en el proyecto de cambio. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Ahora, vamos a crear la visión de cambio, ¿no? Estar alineado con las estrategias de la compañía que son importantes. No puedo salirme de lo que está la compañía como misión y visión general, ¿no es cierto? Ver los resultados que decíamos, obviamente, a mediano y a largo plazo y mostrar los beneficios del proceso de cambio que también lo teníamos claro dentro de esto. La comunicación del cambio es fundamental.
La estructura organizacional es la responsable de determinar la dirección estratégica y asegurarse de implementar a través de medidas funcionales también que tienen como este proceso de comunicación constante. Por ejemplo, dentro de la empresa nosotros tenemos una plataforma en donde se comunican constantemente los cambios, ¿ya? Todo, cómo comienza el proceso, qué cosas nos van haciendo, cuáles son los resultados inmediatos que van teniendo. Entonces, hay unas personas que están encargadas exclusivamente del proceso de comunicación de cómo va el proyecto, ¿no? Y se lo hace de manera visual, se lo hace de manera a través de resultados estadísticos, se lo hace también a través de entrevistas. Una de las cosas que también hacen ahí es hacer entrevistas con las personas que han recibido los beneficios de este proceso de cambio, ¿no? Testimonios de clientes o testimonios de los beneficios que están teniendo a nivel inclusive económico del proceso de cambio que se está dando. Entonces, el proceso de comunicación o la comunicación del cambio es súper importante en este modelo, ¿no es cierto? De manera que estas estrategias de comunicación interna puedan llegar al conocimiento de todos, ¿no? Sea el foco del negocio, del plan estratégico, de la estabilización y optimización y del crecimiento, que se convierta esto en un proceso y una tarea para todos, ¿no? Porque ¿qué logras con esto? Logras con esto que haya menos incertidumbre, porque la incertidumbre es la que detiene los procesos de cambio. Cuando además tengo que ir adelante de los criterios de las personas que de alguna manera no quieren involucrarse o que no les va bien en el cambio, ¿no? Entonces comienzan a decir, es que esto no funciona bien, es que yo no logro aprender, es que no hay quien me asesore, es que de verdad no hay ningún cambio. Eso siempre va a haber, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo como empresa? Comunicando, dando esta posibilidad de que desde la realidad, desde la estadística, desde el convencimiento real, se vean que sí hay cambios y que está siendo beneficioso. Y ahí también lo que decía, ¿no? El beneficio, porque yo ya veo que esta persona logró este proceso y compenso, refuerzo ese comportamiento. Y no necesariamente el refuerzo es a través de compensaciones económicas, sino lo que les decía, nosotros lo que hacen es entrevistas, ¿no? La entrevista con la persona tal cómo se ha sentido en este proceso de cambio y le hacen la entrevista, cómo le hayan ayudado, cómo se siente. Entonces, estás dando un testimonio de aquello que está pasando que se convierte en modelos de conducta. Recuerden que nosotros dentro de las empresas somos modelos de conducta y los modelos de conducta siempre tienen que aparecer en el sentido tanto, obviamente más positivo, ¿no? La actitud positiva, el ver que esta persona que está logrando estos cambios está siendo visto desde la comunidad. Y eso, ¿qué refuerza? Refuerza la autoestima, refuerza la conducta positiva, ¿de acuerdo? Porque cuando pasan estos cambios, a veces se centra más bien en el que está funcionando mal. Entonces se dice, tales personas no están funcionando bien y mal y comienzan a dar como que más como que refuerzan la conducta del que se está portando mal que del que se está portando bien, si me hago entender. Entonces, la idea es reforzar la conducta y que sea vista lo bueno y que se minimice lo malo, que se aplaque la voz del que dice que está mal y que se haga este proceso de comunicación. Y que es súper interesante. Nosotros hacemos un proceso de comunicación semanal. Cada semana se comunica, que sí, por eso hay un departamento encargado de la comunicación, ¿no? Cada semana se comunica qué está en el proceso, cómo estamos avanzando, qué cambios se han ido dando, y esto permite que la comunidad sienta esta sensación de logro que es fundamental, que es la que determina eliminar obstáculos. Cuando se decide realizar el proyecto de optimización de los sistemas, se identifica como un grupo de resistencia al cambio. Y a este grupo de resistencia al cambio hay que involucrarle de esta manera, ¿no? Hay que hacerle mirar y estar, por lo general los que se resisten al cambio son porque tienen dificultades. Por ejemplo, en el ejemplo que ponía Dylan, por ejemplo, tienen problemas para manejar un sistema. Por lo general ahora los cambios están involucrados con eso.
que les decía, somos a veces los más adultos. Si yo identifico este grupo de personas que tienen mucho más dificultades, yo estoy pendiente de ellos, no de caerles en el error, sino de anticiparme en el error, de estar, a ver, yo te acompaño, yo te ayudo, no te preocupes, aquí estoy. Lo que les decía también, lo que teníamos en la universidad. 24 horas, así sin mentirles, 24 horas tenían turnos para apoyarnos en este proceso de cambio. Entonces, yo debo pensar que debe haber un grupo de personas acompañando constantemente. Por eso es que las capacitaciones en sí tienen un corto periodo de tiempo de apoyo, digamos en el sentido de que yo doy una capacitación, pero ahí no termina el proceso. ¿Qué hago yo? Hacer este proceso de acompañamiento que hace la diferencia, ¿cierto? Yo pienso que ya con el entrenamiento se queda ahí. El acompañamiento es mucho más importante. ¿Por qué? Porque estás entrando a este proceso de pertenencia y de vinculación. Yo pertenezco a esta empresa porque estoy constantemente apoyado, porque inclusive hay esa vinculación con la persona que le llamo para que me ayude y no tienen problema en repetirme 10,000 veces lo que tengo que hacer sin que se moleste. ¿Sí? Entonces ahí yo voy sintiendo que no estoy perdiendo, que tengo el miedo de perder el puesto, sino que más bien estoy siendo capacitado y acompañado para el proceso. Esta es otra cosa que es importante, ¿no? La generación de triunfos a corto plazo. Y se define a través de puntos relevantes, cumpliendo hitos o entregables del proyecto. Es decir, en 5 semanas o en 2 semanas, este es lo que pensábamos conseguir y esto hemos conseguido. Son hitos, ¿no? Son etapas que debemos ir viendo que se van dando. Y si no se van dando, ¿por qué no se van dando? ¿Cuáles son los ajustes que tenemos que ir dando para que se vayan cumpliendo estos hitos, ¿no? Y aprendizaje de nuevas prácticas en la fase temprana del proyecto, por eso te decía el entrenamiento, ¿no? Lo anterior busca incorporar los nuevos conocimientos al usuario final, que en el caso son los grupos de producción, siempre cómo se va a hacer este proceso de producción, hablando de una cuestión de producción, ¿no? Pero en general son estos nuevos conocimientos que tenemos que ir incorporando y acompañando. Entonces, esto de consolidar el cambio, muchos proyectos de cambio también fallan porque se declara una victoria muy temprana. Entonces, como que se piensa que ya estamos listos, pero realmente pensamos que no hacemos este proceso, como les decía, de acompañamiento y seguimiento. La seguridad de las personas se plantean en este proceso de estar pendiente y de lo que les decía recién, no caer en el reforzar el error, sino en el reforzar el éxito que tenemos con las personas. Y acercarse, hacerles que pierdan el miedo y ayudarles a que expresen sus sentimientos. Las personas que se resisten al cambio, por lo general, su actitud es porque algo está en su pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento que tiene esta persona? Que no se irá igual al otro. Lo que yo les decía, ¿no? Si yo no puedo aprender rápido, el miedo y la resistencia al cambio va a ser inmediato, porque yo sé que no soy muy hábil, pero si le doy la herramienta para aprender, si yo no le caigo en cada vez que se equivoca, sino que más bien refuerzo, puede constituirse más bien en un alivio, ¿no? No estoy solo y entonces voy por ese camino de cambio acompañado. ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué les parece el modelo? Mario, ¿en algún momento has estado en un proceso de cambio en donde se ha hecho todos estos procesos o algunos de ellos? ¿Qué piensas? ¿Piensas que se puede dar este modelo de cambio? Buenas noches, doctora. Sí, creo que, bueno, el tema de los modelos, bueno, en este tema del modelo de cambio de Kotter, establece lo más indispensable para poder hacer un cambio. Realmente no he estado en un modelo de cambio de tantos pasos en los cuales realmente, pues, podamos, o dentro de mi empresa, pues decir, sí, lo logramos y dentro del cambio, dentro de este proceso tuvimos un cambio. Pero sí, algunos pasos de los que aquí lo pudimos observar, profe, efectivamente,
creo que la mayoría de los que hemos trabajado, bueno, en mi parte, yo sí he tenido algunos de estos pasos para llegar a algún tema de cambio, justamente pues dentro de la empresa. ¿Cuál de estos pasos es el que menos se da en los modelos en que ustedes han vivenciado? Bueno, dentro de mi empresa, pues el tema de formar una coalición no lo he visto, de esta manera no lo he palpado yo, digamos, ¿no? Pero bueno, en sacar ideas, en tener datos para mejorar, sí, ¿no? Pero dentro de esa palabra, formar una coalición, no lo he podido escuchar yo dentro de mi empresa de esa manera, de esa forma. Ok. Esto del sentido de urgencia, sí, es decir, les dicen cómo va a pasar el proceso de cambio con estadísticas, con objetivos, dándoles de cómo va a ser el entrenamiento y todo esto, anticipando a bajar estos niveles de ansiedad y de miedo que por lo general se tiene cuando va a haber los cambios, ¿no es cierto? Esto sí lo has vivenciado. Sí, profe, sí, eso sí, efectivamente. Okay. ¿Alguien más? ¿Algún criterio más sobre el modelo? ¿Nadie más? Ok, entonces yo creo que está claro el modelo. ¿Cuál es la idea que ustedes en un momento puedan plantear un modelo tomando en cuenta todos este proceso, pero planteado dentro de la realidad? Entonces, yo les decía, si vamos a formar una pequeña empresa, entonces seguir estos procesos, ¿no? ¿Cómo voy a llegar a los colaboradores? ¿Cómo les voy a plantear el objetivo? ¿Cómo voy los objetivos? ¿Cómo va a ser el entrenamiento? Todo esto lo vamos a cumplir, lo vamos a tratar de hacerlo, ¿no? Yo sé que es algo que ustedes lo pueden ver enorme, pero la idea es que lo planteen en una realidad no tan grande, pero sin pequeños pasos ponerlas en la práctica. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Hasta aquí. Ustedes van a tener esta presentación. Está esta presentación en la nube también. Y les voy a pedir también que suban las presentaciones de ustedes y que se puedan compartir, porque mientras más información puedan tener, mejor. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Vamos al siguiente modelo, el de Kurt Lewin. ¿Cuáles son las personas? No sé si estaba, si el Kurt Lewin estaba, es el tercero grupo y el cuarto grupo. El tercero, por favor. Buenas noches, profe. Nosotros somos el grupo 3. Ya le comparto la pantalla, ¿ya? Gracias, Paulita. No sé si pueden todos ver. Sí, ya lo podemos ver, Pablo. Ya, mi compañera les va a ayudar exponiendo. Okay. Buenas noches con todos. Nosotros somos el grupo 3 y en este momento, bueno, en este caso nos tocó la teoría del cambio de Kurt Lewin. Kurt Lewin nació el 9 de septiembre de 1980 y falleció el 12 de febrero de 1947. Fue un psicólogo y filósofo alemán nacionalizado en Estados Unidos y es reconocido actualmente como uno de los pioneros de la psicología social experimental y organizacional. Después de realizar sus estudios en Berlín, se trasladó a Estados Unidos, donde llevó a cabo diversas investigaciones sobre el comportamiento. Especializado en la dinámica de grupo, afirmó que la conducta del individuo está determinada por el conjunto del sujeto y su ambiente y tiende a restablecer el equilibrio entre ambos con objeto de eliminar las tensiones. En este caso, la teoría de Kurt Lewin nos presenta 3 etapas. La primera, que es el proceso de cambio. No, regrésate por ahí. Proceso de cambio. Comportamiento grupal o individual puede entenderse como un proceso de cambio que lleva desde una situación inicial hasta otra distinta.
Lo que ocurre mientras ese proceso de cambio se desarrolla pasa en el seno de un campo dinámico en el que el estado de cada parte de este campo de fuerza afecta a todas las demás. El cambio es el producto de fuerzas impulsoras. Estas ayudan a que se efectúe el cambio. Las fuerzas restrictivas desean mantener el cambio, desean mantener el mismo estado de la organización. Los obstáculos para el cambio. Que el cambio dure poco y que no estén dispuestos a cambiar. La siguiente parte. El descongelamiento. Hay que descongelar las creencias y hábitos hasta ahora utilizados de la organización, no solo como individuos, también como grupo colectivo. Su objetivo es lograr que tanto el grupo como el individuo de una organización tengan la necesidad del cambio para que puedan comprender y aceptar que el cambio debe ocurrir y es posible hacerlo. El cambio, formación y entrenamiento de la gente, establecer nuevos procedimientos de trabajo y de relaciones determinando la visión, objetivos, estrategias y planes de acción que deben ser desarrollados para introducirse a la nueva forma de trabajo para crear la cultura, nuevos comportamientos y nuevas pautas. Y el recongelamiento. Se queda establecido con la nueva organización y el nuevo estado de equilibrio donde se acude a la cultura, las normas, políticas y estructura organizacional. Cuando todos estén comprometidos, tanto la organización como el individuo, están listos para el cambio, ya que sin el recongelamiento, esto sería eventual para las dos partes, para evitar que vuelvan a sus comportamientos anteriores. Esquema del modelo del cambio. Nosotros aquí estamos viendo como inicio el descongelamiento, seguimos con el cambio, procedemos a ver el cambio en sí y para que este cambio se mantenga, se tiene que presentar la etapa del recongelamiento. Los aspectos a evaluar del cambio. Se debe determinar el problema, identificar su situación actual, se debe identificar también la meta a alcanzar, se identifican las fuerzas positivas y negativas que inciden sobre él, se desarrolla una estrategia para promover el cambio dirigido hacia la meta. Lewin define con este proceso que es posible impulsar el cambio y posteriormente conseguir de nuevo momentos de estabilidad. La situación de cambio que estamos viviendo actualmente nos está llevando a la saturación de cambio en las empresas. No conseguimos consolidar ni mantener en el tiempo los cambios para poner en marcha la mejora continua, las lecciones aprendidas y seguir evolucionando. O sea, esto quiere decir que nosotros estamos iniciando el proceso de el descongelamiento, llegamos hasta el cambio, pero no podemos consolidar en sí un cambio que se evidencie y que se mantenga porque no llegamos a la tercera fase del recongelamiento, que es lo que está pasando en la mayoría de las empresas ahora. Okay. Eso, gracias. Bien, muchas gracias. Vamos con el cuarto grupo, chicos. Más sencillo, sí, ¿no? Es bastante general. Creo que por eso me gusta mucho el modelo Kotter, que creo que es importante, pero también es un modelo que se ha venido utilizando de manera en algunas empresas. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Bueno, vamos a explicar el modelo de Kurt-Lewin. ¿De qué se trata? Consiste en que es un sistema que es estable porque las fuerzas impulsadoras y las fuerzas restrictivas lo mantienen de esa forma. Prácticamente es una estructura que plantea que el cambio debe ser completamente percibido por los trabajadores antes de que se produzca este cambio. Las personas están más inspiradas en pedir un cambio si ellos saben de qué se trata este cambio, ¿no? Ayúdame con la siguiente, por favor. Las fuerzas impulsadoras son las encargadas de ayudar en el proceso de cambio y las fuerzas restrictivas impiden el cambio. Ya, tenemos las etapas para generar los cambios en la organización. Tenemos las 3 etapas. El descongelamiento, en esta reconoce la necesidad del cambio. Decidimos lo que se debe cambiar, manejar y comprender sus pensamientos y problemas. En el desplazamiento se debe planificar los cambios, los ajustes deben ser realizados y ayuda a tener una perspectiva diferente.
En el recongelamiento, los cambios se fortalecen y el éxito del cambio debe siempre celebrarse, ¿no? Tenemos ventajas. Las ventajas de este modelo: evita cometer esfuerzos erróneos. Al momento de aplicar el modelo de Kurt-Lewin, se obtiene esta ventaja dentro de la organización, obteniendo así un mejor desempeño de la misma. Son de gran utilidad para las empresas. Esto también le sirve mucho a las empresas grandes, ¿no? Este modelo, debido a que muchas de ellas a veces no se tiene claro el punto de partida y existe una amplia gama general con diversas opiniones. Crea la capacidad para que el individuo tenga una mejor relación con su entorno. Al emplear dicho modelo puede concebirse esta ventaja y al crear relaciones sanas dentro de la organización se puede generar un mejor desarrollo teniendo en cuenta que este depende en gran medida de tener un ambiente amigable para obtener el cambio. También tenemos las desventajas, es que existe mucho análisis y poca acción. Se refiere que el modelo se basa mucho en el análisis previo, pero poco en la acción o gestión de cambio. Se recoge experiencias pasadas. Este modelo no permite recoger experiencias pasadas de éxito o fracaso. Y también tenemos un alto costo de coordinación. Tiene un alto costo ya que requiere juntar una cantidad interesante de miembros de la organización utilizando su tiempo. Bueno, Kurt-Lewin, este modelo se caracteriza por lo siguiente. Su formulación parte de la teoría de Lewin sobre el campo de fuerzas, según lo cual todo fenómeno o situación es el resultado del equilibrio entre las fuerzas del impulso, ejercen presión positiva y las fuerzas de restricción detienen el movimiento. En dicho modelo se establece que para lograr cambios efectivos los individuos se enfrentan con dos grandes obstáculos. En primer lugar, no están dispuestos o no pueden modificar las conductas arraigadas desde mucho tiempo atrás y en su segundo lugar, que el cambio suele durar poco tiempo. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, chicos. ¿Qué les parece el modelo? Si ustedes hacen la comparación de este modelo con el modelo de Kotter, ¿cuál elegirían y por qué? Kotter porque es más completo, a mi parecer. Es como que tiene diferentes etapas y es más fácil cuando se lleva a cabo el proyecto. Como que es más claro, ¿no? Yo sé que en las, perdón, estoy buscando la presentación que necesito para hacer de esto. Sí, espérenme solamente un momentito. Vamos un poco, les voy a presentar para aclarar un poquito más de este modelo, una parte que es importante. No sé si ahorita ya ustedes lo pueden ver. Aquí está. Este modelo tiene este proceso de cambio. Perdón. Un ratito. Miren, el modelo en la que les estaban planteando, este modelo de descongelamiento, está relacionado con esta parte de la ruptura de pautas y actuaciones establecidas. Es decir, salgo de esta parte y de lo que hago
es cambiar en las condiciones, ¿no es cierto?, de estos procesos aparentemente que son estados de insatisfacción del estado actual y percibir la necesidad de cambio, que de alguna manera está relacionado con esto de Kotter también, de percibir esta necesidad de urgencia que dicen, que decía Kotter, pero en esto se plantea como esta percepción de la necesidad de cambio. Es buscar también sentir que van de una situación de insatisfacción a una satisfacción, a un proceso de satisfacción. Esta es la primera etapa y que se llama el deshielo, ¿no? Que es esta ruptura de las situaciones actuales para modificarnos o para dar este cambio a una percepción distinta de lo que se va a plantear posteriormente. Este del cambio, en el proceso de cambio es de esta transición para obtener estas nuevas pautas. ¿Y cuáles son los agentes de cambio? Recuerden que en Kotter había una coalición. Aquí se plantea como los agentes de cambio, que están relacionados exclusivamente con los líderes, que son, por ejemplo, el director, el consultor, ¿no es cierto? A diferencia que Kotter tenemos varios líderes y que estaban relacionados no necesariamente con solamente con los técnicos y con los directivos, sino con aquellas personas que tenían de alguna manera este proceso de vínculo o de involucramiento con el grupo de personas de la empresa que van a hacer este proceso de cambio. En cambio, en este están dirigidos exclusivamente los agentes de cambio para estar a través de los directivos y consultores, los cuales tienen que hacer este proceso de ayudar a que se interioricen las nuevas pautas y que son personas que van a hacer este proceso de cambio a través de utilizar mucho la creatividad y hacer procesos de adaptación y experimentación. Vamos a hacer, ahí inclusive hay procesos como de grupos de control en donde vamos haciendo estos cambios para ver cómo se experimentan esos cambios, ¿no es cierto? Para irse adaptando poco a poco al cambio. Y luego hay este establecimiento de nuevas pautas que se convierte en el recongelamiento, que es la aprobación de las responsabilidades, o yo ya adopto esas nuevas responsabilidades y lo que hago es también, lo que plantean ellos es como hacer este proceso de elevación de la autoestima y de seguridad de las personas, que están relacionadas un poco con lo que dice Kotter, esta parte de retroalimentación, de reconocimiento de las cosas que se van dando bien en el proceso y también a las personas. Y luego estimulación a nuevos comportamientos que están relacionados con reforzar, pero sobre todo con un ejemplo de comportamiento. Recuerden que yo les decía también que en todos estos procesos de cambio, lo que importa también es que seamos modelos de conducta. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Estimulando estos nuevos modelos de conducta para que haya ese proceso de cambio. Como ustedes ven, se ve como mucho más sencillo, ¿no es cierto? Porque el modelo Kotter da todas estas estrategias, inclusive en donde se plantea la comunicación, en donde se plantea también estos reforzamientos de conducta, en cómo elegir los líderes. Y de todas maneras va a lo mismo, pero es con estrategias distintas, ¿no? Este es el modelo de Kurt Lewin, donde hay este proceso que se ha plantado claramente, que es desde el descongelamiento, que es el ir desde las pautas o comportamientos antiguos a un comportamiento diferente, a establecer este proceso de cambio a través de dar las pautas en sí de los cambios y luego el que se convierta en un proceso de retroalimentación constante de los cambios que se van dando hacia las personas y reforzar la conducta. Este es un poco el modelo de Kurt Lewin, ¿de acuerdo? Y vamos al otro modelo que es de el siguiente modelo planeado que se llama y es el modelo planeado de Faria-Meller. ¿Quiénes son los que tienen que exponer sobre este modelo? El grupo quinto y sexto, por favor.
Buenas noches, profe. Ya comparto la pantalla, por disculpe. Ok. Profe, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Le escuchamos? Ya, voy a apagar un rato la cámara, profe, porque no tengo buen internet, disculpe. Ok, no se preocupe. A ver, el modelo de cambio planeado, Faría Mello. Faría Mello, psicólogo brasileño, psicoterapeuta y consultor en desarrollo organizacional. Ha publicado un libro llamado Desarrollo Organizacional. Ese libro se muestra un nuevo enfoque al desarrollo organizacional y un modelo de cambio en las organizaciones. Este modelo hace referencia al análisis de un clima organizacional mediante la intervención de un contrato inicial, el cual busca mejorar el desempeño individual, refiriéndose a los acontecimientos que están presentando en la organización para lograr una mayor rentabilidad y establecer un agente de cambio, logrando que esta información es útil y sirva para realizar un plan de acción. En la etapa inicial, contacto. En la exploración, consultor-cliente tiene la facilidad de conocer la problemática. Contrato. Es el resultado de acuerdo entre el agente de cambio y el cliente. Hay compromisos y expectativas. Si todo está bien, se firma el contrato. Entrado. Es el sondeo con todo el personal para saber cómo se sienten y considerar qué toca cambiar. Etapa 2. Tienen varios procesos, como recolección de datos, como la entrevista, observaciones, convivencias. Nos va a dar un diagnóstico preciso en lo que estamos investigando. Diagnóstico. Definimos la situación y necesidades del cambio para evaluar el problema. Definimos los objetivos y metas, considerando los costos, los riesgos y evaluamos el potencial del cambio. Planeación e intervención. Se definen los puntos claves de acción y apoyo para luego programar las respectivas actividades con respectivo tiempo, mirando que se tengan los recursos necesarios. Acción. Implementamos el plan para que actúe sobre el sistema y así puede llegar a la meta. Institucionalización del cambio planeando continuo. Esto se basa en la actitud y el método para la solución del problema. Acompañamiento y selección. Aquí realizamos el control del resultado con la autoevaluación realizada por el cliente y la evaluación por el consultor técnico. Término. Si todo se realiza de acuerdo a la planificación, el contrato se da por terminado. Ok. Eso, profe. Gracias. Muchas gracias. El otro grupo, por favor. El siguiente grupo, por favor. El siguiente grupo, chicos. Profe, antes que se conecte el siguiente grupo, yo estaba viendo que este plan es un poco semejante al plan primero. O sea, de Kotek. Sí, o sea, casi tienes o sea, parecido a algo de lo de Kotel. Sí, tiene muchas cosas parecidas. Lo que siempre creo que es importante de Kotel es que hace un involucramiento a todos los actores. Y creo que eso es una de las cosas. Miren que todos estas personas que han hecho esta investigación, digamos, para plantear todos estos modelos, son psicólogos, ¿no? Son psicólogos industriales y psicólogos de conducta.
porque todos estos lo que plantean es, o investigan, es cómo hacer que las personas tengan una conducta que permita hacer procesos de cambio, obviamente en la conducta, ¿no es cierto? Aunque resulte redundante. Pero entonces son personas que de alguna manera tienen una formación parecida, ¿cierto? Yo tengo una formación de psicóloga y por lo tanto sé que para hacer un proceso de cambio no lo puede hacer de manera que no tenga una lógica de comportamiento. Por ejemplo, si para hacer un cambio todas las personas necesitamos hacer un proceso de entrenamiento, porque si no hay un proceso de entrenamiento y acompañamiento y seguimiento y no hay un proceso también de este como que contrato o de vínculo con las personas con las que quieres hacer el cambio, no funciona. Si yo no tengo un vínculo, es como un líder, ¿no? Un líder que no tenga un vínculo con sus colaboradores no funciona. Un líder que no tenga una buena comunicación con sus colaboradores no funciona. Un líder que no tenga los pasos de un cambio o que no sepa claramente lo que quiere hacer y hacia dónde quiere llegar y que no convenza a los demás, no funciona. ¿Sí me entienden? Entonces, hay tras de eso un estudio psicológico de la conducta de las personas. Por eso es que pueden ser muy similares, ¿no es cierto? Porque no te puedes apartar de eso. Dentro de todo lo que se hace dentro de las empresas y en general del manejo de los seres humanos, siempre hay un estudio psicológico de, por ejemplo, por qué se dan ciertas actitudes, cuáles son las características de los seres humanos, cómo logran hacer este proceso de manejo en el emocional, cómo lograr involucrarles, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que son parecidas, porque tienen una misma formación desde eso, María. Yasmín. Profe, buenas noches. También quería hacerle ya una consulta en base a este método exclusivo que nosotros hemos consultado. Netamente el proceso que, bueno, indica en este caso Frida Melo, es acerca de cómo uno tiene que llegar o cómo uno debe proceder con la persona. No, es como debe proceder con el cambio dentro de la empresa. O sea, la empresa plantea, a ver, lo que decía, por ejemplo, hacer un contrato, pero es un contrato colectivo y un contrato relacionado con que sobre todo el involucramiento. Yo les decía, cuando yo, o un compromiso que de alguna manera, cuando yo quiero hacer un cambio, yo me reúno con los involucrados y lo que están haciendo, ¿no? Yo les cuento qué es lo que quiero llegar, cómo quiero llegar, les convenzo, ¿no? Es como la conducta. Yo quiero convencerte a ti de que, no sé, de que quiero hacer un proceso de investigación. ¿Ya? Yo voy a hacer una investigación en el instituto. ¿Qué hago yo? Les reúno, les digo, miren, vamos a hacer esta investigación, miren los beneficios. Esto nos podría dar unos beneficios como universidad, les podría dar a ustedes unos beneficios personales porque se convierten en investigadores. Porque, ¿qué estamos haciendo? Un compromiso, un vínculo además con ustedes. Luego les digo, ¿qué vamos a llegar en corto plazo? ¿Qué nomás vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a capacitar? Si te das cuenta, lo individual se puede trasladar a lo colectivo, porque somos seres humanos. Los seres humanos no actuamos de otra manera. Obviamente hay dentro de eso individualidades, pero esas individualidades tampoco dejan de tener procesos de conducta similares, ¿no es cierto? Porque estamos dentro de una sociedad y dentro de un mismo nivel de desarrollo que está relacionado con los seres humanos, como cómo pienso, cómo siento, cómo actúa, qué me motiva, que son investigados constantemente para poder llegar hacia el cambio individual, pero también colectivo. Porque lo que decía la Marisela recién, ¿qué hago con los que no quieren hacer el cambio? Estas son cosas individuales. Entonces yo tengo que ver, no con todos los que están involucrados, sino con cada uno. ¿Qué pasa con, no sé, qué pasa con José, no sé, qué pasa con, no sé cuántos están ahorita? ¿Qué pasa con las personas, por ejemplo, no sé, qué pasa con Fernanda que no prende la cámara?
no va a ser igual a Esteban, no va a ser igual a Luis, no va a ser igual a Bailo, no va a ser igual a Joel, porque cada uno tiene una forma distinta de pensar o tal vez una situación distinta. Por lo tanto, yo no puedo determinar que todas las personas que no prenden las cámaras es porque se resisten a no les da la gana. O sea, pienso que no, ¿me entiendes? Entonces, es eso, es investigar por qué hay esa resistencia, por qué no quieren involucrarse. Estoy diciendo esto y doy un ejemplo que puede ser que no sea adecuado, pero que esto se refiere a esa individualidad. Entonces, los cambios por eso involucran a grupos, pero involucran al ser humano. El vínculo que puedo establecer con cada uno de ellos que están teniendo o están teniendo una posición de resistencia es fundamental, ¿no? Y puede llegar a involucrarse de tal manera que sea el mejor luego, porque ya llegaste a ver qué es lo que pasa, a ayudarle y hacer este proceso de involucramiento. ¿Sí? Gracias, profe. El último grupo, chicos, ¿están listos o ya se quieren sacar cero? Chicos, ¿quiénes nomás son los del último grupo? ¿No hay último grupo? Todos los que estaban en la... Daniela, el grupo de ustedes ya presentaron. Creo que solo éramos 6 grupos, Inge. Pero ya pero por eso falta el sexto. Cero. Falta el sexto grupo, chicos. Bueno, ya reviso cuáles son los que son del sexto grupo en el video de ayer. Y nada, tendrán cero, qué pena. Bueno, chicos, entonces creo que está claro cuáles son estos modelos que hemos planteado hoy. Y esto es algo que nos va a ayudar un montón a luego hacer, como les decía, el autoinstruccional. Quiero que suban este trabajo que ustedes hicieron. Cada uno debe subir en la plataforma. Ya está abierto la plataforma para que la puedan subir. Y espero que también las actividades que están planteadas dentro de la plataforma que deben cumplir, me parece que les puse hasta el sábado, no tengan inconveniente. Son súper sencillas, tienen que participar en un foro y tienen también que hacer una actividad vivencial que les puse ahí, ¿no? Entonces, tienen la actividad de este cambio organizacional que está relacionado con ver un webinar de gestión de cambio organizacional y sacar 5 ideas principales. Este webinar es súper interesante, pero les voy a pedir que lo escuchen y que de ahí saquen esas 5 ideas principales. Si ustedes ven, en esta semana todo está relacionado con este proceso de gestión de cambio. Es muy interesante este webinar, así que escúchenlo, si es un poquito largo, pero es un webinar actualizado, digamos que yo creo que esto de la pandemia nos ayudó mucho a tener muchas conferencias, mucha comunicación con profesionales de todo el mundo y nos permite tener una idea sobre esto, ¿de acuerdo? Entonces, les voy a pedir que vean este webinar, que recuerden que es hasta el día, déjenme ver hasta cuándo está planteado, es hasta el 28, o sea, justo hasta el sábado, está puesto esta actividad. Todavía solamente ha participado una persona ayer. Por favor, escuchen el webinar y luego no pongan cualquier cosa. A veces por participar ponen cualquier cosa, cualquier idea, y la idea es que pongan las cosas que escuchan en esta presentación, en esta charla que ustedes pueden mirar. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, con esto
nos vemos mañana y cualquier pregunta de los temas que hemos visto ahora, vamos a comenzar mañana. Siempre les hago como un recordatorio a través de un video, a través de alguna cuestión que veamos en inicio. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta para terminar? Y si no, nos vemos mañana. ¿Ya? Profe, el trabajo que realizamos le subimos, ¿no es cierto? Sí, ahí está ya puesto. Les voy a compartir la pantalla para que ustedes vean que está ahí. Este es el webinar que les decía, ¿no? Que tienen, este es el trabajo que ustedes tienen que hacer. En la primera parte, que es desarrollo organizacional, ahí está la primera. Y está ahí, ya les voy a poner las dos clases grabadas. Está en la presentación, está el modelo, está aquí cambio organizacional que tienen que hacer hasta el 28. Aquí tienen una tarea. Aquí están los videos si quieren volver a ver lo que les decía. Aquí está el trabajo del 24 y aquí está el trabajo que tienen que subir entre hoy y mañana. ¿Ya? Muy bien. Profe, la asistencia no le activó porque estaba actualiza la página y no se me actualizó sí para activé, poner. Sí activé, pero lo que pasa es que activé hasta las 7:30, 7:20. Estaba hasta las 7:15, profe, yo también quise poner la asistencia y ya no me dejó. Entonces, a las 7 sí, hasta las 7:15. Está hasta las 7:15, chicos. Ahí está ya la asistencia registrada. ¿Ok? Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos mañana. Un abrazo, cuídense. Gracias, Profe, profe. los que podemos poner la asistencia. ¿Cómo? Hasta luego, profe. Los que no pudimos poner la asistencia. ¿A qué hora entraron? Yo estaba exponiendo, profe. No seas mentirosa, porque yo les di tiempo. Yo les di tiempo, casi 15 minutos, porque les dije, vamos a ver el video primero hasta que ustedes pongan la asistencia. Sí. Y eso fue hasta las 7:15, más o menos. Así que ahí recién comenzamos. Nos vemos, chicos. Hasta luego, profe. Profe, una consulta, disculpe, buenas noches. La verdad, yo soy nueva en el grupo y cuando me retiré no teníamos que hacer nada esto de registrar asistencias, entonces es un poquito nuevo para mí. Creo que logré registrar la de primer día, pero la de los otros no. No sé si era mi... Veamos, mañana hablamos sobre el tema, ¿ya? Pero Ya, por favor, ok. lleguen temprano, no les puedo abrir toda la hora porque no está bien. ¿ya? Sí, de hecho estuve desde las 7, te vi. pero como el Sí te evento vi. es nuevo sí para te mí vi. este tema. Sí, Ya, te vi, gracias. Ya, un Inge. abrazo. Hasta luego.